¿Qué tal, amigos del Grupo Judicial Torres Asociados por Radio Sintonía Judicial? Hoy con un filósofo, un amigo, un servidor público, pero por sobre todo una persona que conoce al 100% el territorio nacional y lo más importante, un abogado, un profesor, un colega, el doctor Leonardo Huerta. Gracias, Juan Alberto, y a toda la audiencia, tanto digital como de la emisora. Es una linda oportunidad, nos abren los micrófonos, podemos hablar con nuestros colegas y con todas las personas que siguen estas plataformas, que no son solo abogados, obviamente, pero agradecerles por escucharnos un momento, sobre todo un ciudadano común y corriente, un profesor universitario que recorriendo Colombia en los 32 departamentos, recogió firmas para aspirar a la presidencia y que tristemente ha sido invisibilizado por los grandes medios de comunicación, pero a nosotros nos importa llegarle a la gente a través de estos medios que sí son directos con las personas. Bueno, cuénteme, usted siempre lo veo y lo vi, y soy testigo fiel de que estuve en los 32 departamentos de Colombia. Sí, hemos recorrido Colombia entera, la recolección de firmas, además era una excusa. No era solo ir a recoger firmas para avalar una candidatura presidencial, era construir un diálogo con las personas. Recorrer Colombia me convence de la necesidad de empezar a transitar hacia un cambio de forma de Estado. El centralismo, el Estado unitario, genera dos fenómenos en Colombia. Por un lado, la polarización, porque nos toman una decisión igual desde el centro político que es Bogotá, para Vaupés. Allá estuvimos en los 3 municipios de Vaupés. Vaupés tiene 3 municipios. Mitú, que es su capital, pero hay otros 2 municipios, Carurú y Taraira. Ir a Vaupés y ver esa diversidad. Vaupés es una isla como San Andrés, porque no hay carreteras, se tiene que llegar en avión, pero es una isla donde hay un vuelo a la semana o 2 vuelos a la semana. En San Andrés puede haber 8 o 10 vuelos diarios. Está aislado. No podemos tomar una política pública, una ley, una decisión desde Bogotá con la misma intensidad y la misma regulación para Vaupés que para Medellín. El tomar decisiones iguales para todo el territorio genera polarización. Entonces aquí no tenemos sino 2 opciones: o la paz total o la guerra total. Eso nos polariza. Cuando hay territorios que tienen condiciones suficientes para un proceso de paz, pero hay otros territorios donde por sus condiciones específicas se requiere intensificar las operaciones militares, siempre con respeto al derecho internacional humanitario. Voy a poner un ejemplo a la audiencia muy claro. Yo estuve en Popayán. Popayán es una ciudad blanca, y las personas de Popayán dicen: el que pinte un grafiti en una de nuestras paredes debería ser criminalizado. Es una noción cultural de la gente de Popayán, que es distinto a Medellín o Bogotá, donde el grafiti puede ser una expresión de arte urbano. Entonces, decir que el grafiti o pintar las paredes es arte urbano en todo Colombia, desde Bogotá decirlo, cuando las condiciones culturales son tan distintas, o el Congreso, que expide una ley del ruido, y en los primeros artículos define lo que es el ruido, y la definición de ruido, Juan Alberto, es la misma para Barichara, que es un pueblo tranquilo y callado, que para Valledupar o Montería, cuando es tan distinto lo que la gente en Cartagena o en las zonas de rumba puede entender por ruido. Colombia tiene que empezar a respetar las decisiones de cada territorio. Esa federalización, esa autonomía de los territorios va a permitir que no nos polaricemos más, que si en algún territorio del país las condiciones son adecuadas para que se autorice el consumo de marihuana, de cannabis recreativo, no sea una decisión para todo Colombia que condene a todo el país al consumo de marihuana. Pero si en otro territorio tienen una noción cultural para prohibir, incluso criminalizar el consumo de cannabis o marihuana, no tengamos que condenar a todo el territorio, a todo el país, a que se criminalice la marihuana y podamos coexistir y convivir en unos territorios con la
permisividad del consumo de cannabis y en otros territorios con la prohibición. Hacia allá debemos avanzar. Por un lado, la polarización que genera el Estado unitario y centralizado, y por otro lado, la falta de gobernabilidad. Aquí le echamos la culpa a los alcaldes. Alcalde, este año en 16 días van 16 homicidios. Un alcalde, que es la primera autoridad del municipio, no tiene policía municipal. La policía en todo Colombia es una policía nacional. Entonces, el alcalde de un municipio en Santander, ¿qué puede hacer para controlar la seguridad si la policía se la mandan desde Bogotá? Lo máximo que puede hacer es llamar al ministro de Justicia y rogarle, si es que le contesta al ministro, o al gobernador, rogarle, mándeme más policía. Y si no le da la gana, pues no tiene forma de controlar la seguridad. El artículo 313 de la Constitución, que son las funciones de los consejos municipales, establece que le corresponde a los consejos municipales definir la estructura de cada municipio. Si en un municipio determinado existe la plata para crear policía municipal, está la voluntad política y está la necesidad de tener policía, ¿por qué se los vamos a prohibir? Mucha gente me dice, no, eso es una noción de paramilitarismo. No, al revés, crear una policía municipal con servidores públicos nombrados con un proceso de academia nacional, de formación, en carrera administrativa, para que el alcalde que llegue no cambie los policías y no sean policías de bolsillo, sino que sean de carrera, con unos policías con unas funciones específicas para los municipios. Crear esa policía es justamente quitarle a la seguridad privada, a el paramilitarismo, la función de la seguridad. Pensar que una policía municipal es paramilitarismo, que es la crítica que me hacen, es pensar todo lo contrario. En un municipio, ¿quién cuida en un municipio pequeño, en su bachoque, quién cuida la alcaldía municipal? La policía. En la portería, ¿quién hay en la portería y lo requisa uno? Una empresa de vigilancia. Esa empresa de vigilancia es un particular. En Colombia hay 400.000 unidades de vigilancia de seguridad privada y 40.000 policías. Hay 10 veces más vigilancia privada que policía. O sea, en Colombia sí que está privatizada la seguridad. Si en vez de contratar 10 vigilantes, ese alcalde crea una policía con 10 unidades de policía, ellos van a cuidar la alcaldía, pero además podrán ir a patrullar para verificar que no haya menores de edad en una discoteca, para verificar que no haya un problema de convivencia, para resolver un problema de invasión del espacio público, porque en últimas el alcalde, si le van a invadir, tiene que llamar al comandante de la Policía Nacional, no municipal, para ver si le hace el favor y apoya la acción de la autoridad municipal. Entonces, tener un Estado centralista unitario genera falta de gobernabilidad en los territorios. Tenemos que permitir que si un territorio específico quiere crear su propia policía, si un territorio específico quiere crear su política pública educativa, quiere crear programas sociales que lleguen a los territorios abandonados históricamente, lo puede hacer. Y eso se hace cambiando el modelo de Estado de un centralismo unitario odioso que tenemos hoy en día, donde el gobierno nacional toma las decisiones sobre todos los territorios en materia de política pública de salud, de educación, dice cómo tiene que ser la educación igual para todo el país, los colegios para todo el país, los hospitales para todo el país, como si Bichada, que tiene un municipio que se llama Cumaribo y es más grande en extensión que toda Antioquia, como si la salud de Bichada se pudiera manejar de la misma forma que la salud en Medellín o Bogotá. Muy bien. Otro tema que sé que le apasiona es el tema de la salud, que es un gran experto, cuanto soy fiel testigo de cómo ha luchado usted por la salud en Colombia. ¿Qué nos puede decir? Aquí el problema de Colombia es que nos dedicamos más tiempo a buscar culpables que soluciones. Entonces aquí el problema de la salud es culpa del gobierno actual, el problema de la salud es culpa del gobierno anterior, el problema de salud es culpa de los gobiernos del año 90, el problema de salud es de culpa de las EPS, el problema de salud es culpa de la nueva historia. Leonardo Huerta no va a buscar culpables. Yo no quiero llegar a la presidencia a vengarme de nadie. Que hay unos sectores que quieren llegar a la presidencia para vengarse del gobierno actual. Y es el único objetivo, como una saga. Sí. Y hay otros que quieren llegar a la presidencia para vengarse de los gobiernos anteriores, como una saga. No me quiero vengar de nadie. Yo quiero resolver los problemas de Colombia y entre ellos el de la salud.
sin buscar culpables. Ni la EPS, ni las mafias, ni los gobiernos. A mí no me importa quién ha sido el culpable de la crisis de la salud. A mí me importa cómo resolvemos los problemas de la salud. Yo efectivamente me recorrí Colombia como defensor del pueblo para el derecho a la salud y estuve en el hospital más al norte de Colombia. Ese hospital más al norte queda en Providencia, Hospital Regional de Providencia. Y el año antepasado que yo fui al hospital de Providencia, le quiero contar que la cámara hiperbárica estaba dañada. O sea que si usted bucea, no vaya a bucear a Providencia. El quirófano de un hospital nuevo no estaba en funcionamiento porque no tenía aire acondicionado y esos equipos se recalientan y se pueden dañar. Pero también estuve en el hospital más al sur de Colombia, en Puerto Nariño. Recuerdo que había una pareja, un enfermero y una médico que habían venido de Canadá a prestar su servicio allí y al enfermo lo estaban amenazando porque se le murió un paciente en un traslado de Puerto Nariño a Leticia en lancha, 2 horas en las condiciones más adversas y se le murió el paciente y lo estaban amenazando. Él estaba, creo que se retiró de ese hospital en ese momento. Conozco el hospital más al oriente, yo no sé si es el de Bichada. Yo estuve cuando estaban construyendo la segunda fase de esa S de Bichada y soy un creador del hospital Renacer en Irida, en Guainía. Ese hospital estaba como dato una EPS, no prestaba unos servicios adecuados y el gobernador creó una S que se llama Renacer y yo fui parte de ese proceso de creación. Al oriente y al occidente, pues el de Chocó, que ha sido liquidado, intervenido 10 veces y lo siguen haciendo, o el de Tumaco, el San Andrés. Yo conozco todos los prestadores y todas las EPS y los laboratorios. Yo me conocí la salud defendiendo el derecho a la salud. Yo fui la autoridad de protección del derecho a la salud más alta que tiene el Estado colombiano. Fui el defensor del pueblo delegado para el derecho a la salud. La salud como sistema, todos los sistemas son como una cadena con varios eslabones o como un reloj con varios piñones. Si usted quiere cambiar un solo piñón porque está mueco o desajustado, como las EPS, que son el asegurador del sistema de salud. Algunos dicen EPS, empresa prestadora. No, la EPS no es una empresa prestadora, es una empresa promotora. Esas son las siglas. Entonces, si usted cambia un piñón que está mueco o desajustado y deja a los otros que todos están muecos y desajustados, pues el reloj no va a funcionar. Aquí nos toca generar una discusión real, que gran parte de esa discusión debe darse en los territorios. Volvemos al federalismo. La salud no puede ser manejada la misma en Bichada o en Guainía que en Medellín o Bogotá. Tiene que haber diferencia en la aplicación de esa política pública porque allá son más vulnerables. Entonces allá la protección del derecho tiene que ser mayor, así todos seamos titulares del mismo derecho. Y tenemos que ajustar todos los eslabones de la cadena. Y el primer eslabón de la cadena, yo soy un profesor. Yo creo en el poder transformador de la educación y el primer eslabón que hay que cambiar es o ajustar es la educación. Estudiar medicina o una carrera médica de la salud en Colombia es un privilegio. O usted tiene un ICFES traído de Júpiter o usted tiene 70 millones semestrales. Sí, eso sí es cierto. Las universidades tienen que comprometerse y tenemos que formar más profesionales de la salud. Más en la construcción Y del sobre conocimiento todo, que en la transmisión del conocimiento. Claro, y sobre todo en especialidades. Aquí, la Universidad del Valle ha graduado 50 nefrólogos en 50 años. Aquí la Universidad Nacional abre 4 cupos cada año a psiquiatría. Aquí los médicos que quieren ser oncólogos, que quieren ser hematólogos, que quieren ser nefrólogos, tienen que irse para otro país a estudiar la especialidad. Y cuando regresan le dicen, no, lo que usted estudió fue un curso pendejo allá, no se lo coloca. Entonces pareciera que hay unos intereses que impiden que la gente se especialice en temas de salud. Entonces si hay un solo cardiólogo en el departamento, pues el solo cardiólogo no le va a dar abasto y además va a afectar el mercado, aunque no debe verse como mercado, sino como un derecho humano. Un cardiólogo en una ciudad. Si hay 10 cardiólogos, pues va a haber más oportunidad, va a haber más calidad en el servicio
necesitamos que las universidades como primer eslabón se comprometan con la salud de Colombia. La EPS, claro, la EPS maneja sus tarifas y sus pagos de manera discrecional. Discrecional, no es ni con un libre mercado. O sea, la EPS puede tener un hospital o una clínica que le ofrece servicios iguales, más baratos. La UCI es la misma y le ofrecen a 20 millones al mes y la otra a 60 millones. Y la EPS contrata a 60. ¿Por qué? Porque le dio la gana. Entonces no hay una libertad de mercado. No hay un mercado que se contrate al más barato, pero tampoco hay un mercado de tarifa regulada. Es una cosa rarísima que se llama discrecionalidad en la contratación. Entonces, si a mí me da la gana, le contrato a usted tarifa SOAT, que es la más alta del mercado, o si me da la gana con el hospital, le contrato tarifa Seguro Social 96. Y Seguro Social 96 es la más baja del mercado. Entonces, nosotros lo que tenemos que hacer es que esa EPS no tenga discrecionalidad, ni en el manejo de los recursos, ni en la contratación y pago de los servicios. Pero el prestador también. Cuando una persona está en un pasillo de urgencias tirado, el problema no es de la EPS. El problema es de la clínica o el hospital que lo tiene a usted tirado en un pasillo durante 3 días. La atención es de la clínica. Y sobre todo, la otro más, atención la tiene entrega que de ser mejor. medicamentos, las filas, todo. La entrega de los medicamentos, el laboratorio. Cuando le pagan capitados los medicamentos, ya se los pagaron. Y si le niegan un medicamento, la farmacia lo que está haciendo es robarse la plata de ese medicamento. Pero los laboratorios, aquí uno ve medicamentos que valen 1.000 millones de pesos. Uno entiende que la investigación científica es costosa, pero no puedo librar toda la investigación con la inyección o con el bienestar de un solo paciente de una enfermedad huérfana. La autoridad pública, nacional y departamental. Juan Alberto, ¿cómo es que el INVIMA tiene trámites de 6 años? De moléculas que podían salvar vidas o podían ser más baratas en reemplazo de otras moléculas que están en el mercado. Tienen que acelerar y agilizar el trámite. La inspección, control y vigilancia de las secretarías de salud. Aquí nos toca incluso el mismo paciente. Aquí hay pacientes que presentamos la tutela para la cita, peleamos la cita y no iba a la cita. Y no pasa nada. El paciente también tiene que apretarse el cinturón. El paciente, la clínica, la EPS, el laboratorio, la autoridad pública, la universidad, todos los actores del sistema comprometidos hacia la garantía de la salud como derecho humano, porque la salud es el bien más preciado del mundo. ¿Cuánto de nuestra fortuna, grande o pequeña, daríamos por tener salud? El hombre de Apple y de los celulares iPhone murió de leucemia. ¿Cuánto hubiera dado Steve Jobs para estar aliviado? La salud no tiene precio, es el bien más sagrado de todos. Y en Colombia se ha convertido en el derecho más vulnerado de todos. El año pasado se presentaban 1.000 tutelas diarias solo por temas de salud. Y la tutela tiene un principio de subsidiariedad, o sea que el que va a una tutela ya agotó las instancias ordinarias de protección de su derecho. Vamos a luchar desde la presidencia por una salud de calidad, asequible y oportuna, y por una educación que transforme esta sociedad, con un proceso de descentralización que nos lleve a un mediano plazo, a un Estado federal donde cada territorio tome sus propias decisiones. Yo soy un testimonio vivo de la movilidad social. Desde Bogotá, desde el centro político, desde las grandes ciudades, seguimos condenando a esos territorios a la pobreza y al abandono. Y hoy soy lo que soy gracias a que tuve la oportunidad de haber estudiado. Y una última pregunta, doctor Leonardo, el tema de la economía colombiana.